No, pará, me voy a poner la capucha, pues. No se puede, boludo. Terribles mosquitos. Vi un oso. Hola mi gente querida, espero que estén pero muy bien, con muchas energías positivas. Después de trabajar tan duro, me saqué una semana de vacaciones con mi princesa y nos vamos a pasear un poquito por una isla acá en Estonia que no queda muy lejos, nada es tan lejos acá, o sea, son 2 horas de viaje más o menos. Vamos a la isla de Hiiumaa, que es la segunda isla más grande de Estonia. La primera es Saaremaa, ¿no es cierto, mi amor? Sí. Saaremaa, Y que ya fuimos. con Y hay un Mateo. video. Sí, hay un video, pero a Hiiumaa, Mateo nunca fui. No, nunca fui. Entonces, hoy vamos allá. Tenemos 2 noches. Alquilamos una cabanita Sí. muy bonita. Y también, mira, vamos con la maleta porque queremos sacar muchas fotos para Instagram. Sacar unas fotos, aprovechar los paisajes, el clima. Esta es la maleta que me viene de Brasil, así que imagínense 23 kilos de ropa acá adentro. Hay que trabajar. No viaja, aprovecha, pero sigue trabajando, nunca para. Sí. El YouTube es así. Ahora vamos a agarrar el autobús. Vamos. ¿Sabes algo que me encanta de la cultura de acá, de Estonia? Que vos terminaste la escuela, Sí. el secundario, estás con los libros en la mano y cuidaste los libros que el gobierno te dio, Sí. los trataste bien. Me acuerdo que inclusive no escribías para no arruinarlos porque siempre me decías que se los tenías que pasar a la próxima persona. Sí. Y ahora los estamos yendo a devolver a la escuela Sí, vamos a devolver los libros de la escuela. y los libros están intactos, están re bien Sí. cuidados. Y también Mateo era muy inteligente. En vez de llevar toda la maleta a mi ciudad para tomar el auto, vamos a tomar el auto primero y después vamos a la ciudad, Claro. Tallinn, y tomar la maleta. ¿Te gustó la escuela? Sí, muy bueno. El pueblo tiene 5.000 habitantes y la escuela es más grande que, no sé, que la cancha de fútbol del Real Madrid. Sí, porque no es solo la gente de acá, pero alrededores vienen a esta escuela. Bueno, pero igual las instalaciones, Sí. todo, te das cuenta cómo le dan importancia a la educación en este país. Y Mateo no pudo entrar porque no dejan entrar Extraños. latinos, no, Latinos. extraños. No dejan entrar chorros como yo. Mateo, Sí. ¿sabías que Hiiumaa se formó hace 455 millones de años 455 millones. como resultado de la explosión de un meteorito, por lo que es una de las islas más antiguas del mundo? Wow, no me lo he imaginado. Hiiumaa es conocida por sus faros, naturaleza y la carretera helada más larga de Europa. Durante el invierno hay una carretera de Oh, sí. congelado y puedes ir con el auto a Hiiumaa. Pero ni en pedo me meto con el auto en un mar congelado que se llega a rajar el hielo y te morís congelado. Dice que chequean, que ven si el hielo no se raja. De acá, ni en pedo me agarran a mí en eso. Mateo está manejando hoy. Estoy manejando un poco para enseñar a Lisana cómo No, se maneja. porque yo estoy mejor con la cámara. Eso es. Hace frío, ¿no? Sí, un poquito de frío. Primera parada, como 2 minutos después del puerto. Hay esa playa. Y es muy lindo. Pero hace un poquito de frío. Un poquito de frío, Pero tal vez sacamos unas fotos acá, ¿no? tal vez. Vamos a ver, Sí. A ver si está caliente. vamos a ver. Es un poco... Arriesgado. ¿Cómo es? Sí, ¿Sí? me tiraría al agua.
¿En serio? Sí, está bueno. Para mí no. Para mí está buenísimo. Creo que vale la pena intentarlo. Vos podés ir, yo... Mirás afuera. Sí, yo miro. Todos los lugares que paseamos por Estonia son muy parecidos. Bosque, poca gente, el mar, la playa, estas piñas. Es un turismo siempre muy natural, muy tranquilo. En esta isla no hay absolutamente vida humana terrestre acá. Es vacío por todos lados. Pero qué hermosura de lugar. Qué paz. Miren esas flores ahí atrás mío. No sé si se ven bien, pero... Ahora estamos enfrente de una iglesia. Es la iglesia de piedra más antigua de esta isla. Fue construido en... 1255. Exacto. Hace bastante. Vamos a ver si podemos entrar. Lo que me encanta de esta isla es que no hay nadie en ningún lugar, está todo vacío, pero es como si fuera un lugar mágico que no vive, inhabitado, inhóspito, y todo es hermoso, todo es increíble. Y yo te sugiero que vengas a pasar una semana acá, que vengas a acampar o te vengas a quedar en una cabaña, no sé, si querés no hacer absolutamente nada y solo tener paz interior. Mirá lo que es esto. Me da ganas de tirarme ahí en el pasto y dormirme una siesta. La iglesia está cerrado y Mateo como un latino va. Lisana, mirá, encontré otra cosa. En Argentina me parece que siempre adelante de la iglesia están las tumbas de los padres de los sacerdotes. Me parece. Y acá también, porque es un lugar donde solo se entierran los padres, los sacerdotes que daban la misa. Y acá parece ser unas tumbas muy antiguas. ¿Y esto qué es, Lisa, en este lugar? Esta es una mansión Mansión del conde. y... Había condes acá en Estonia también. Sí. No el conde Drácula, el conde de Estonia. Era una familia hasta 1920 cuando nacionalizaron las mansiones. Pero el conde la heredó de su mamá. Primero, la mamá se murió y se la dejó. Y en 1920... Hicieron una escuela en el edificio principal. Creo que es eso. Mirá, ¿eso es una tulipa? Sí. Wow. Yo creo que no hay tulipa en Sudamérica. O sea, me van a matar un montón ahora. Van a decir, Mateo, sos un caballo. ¿Cómo no vas a saber eso? Pero me parece que no hay, o si hay son carísimas, una cosa así. Le voy a mostrar, mirá lo que son. Mirá. Qué hermosura. Miren lo que son estas flores naturales. Qué hermosura. Terrible casa tenía el loco. Mirá dónde vivía. La mamá le dejó todo esto. Ahora es una escuela. Y típicamente las mansiones tienen como casas alrededor también, guardar cosas o para caballos, cosas así. La puerta del castillo donde vive la princesa Lisana. Ahí está la princesa Lisana entrando a su casa. Y acá es donde Lisana duerme y vive. ¿Qué es esto, Lisana? Parece un Ni idea. corral para poner el caballo. No sé qué. Pero parece algo antiguo. Vamos a dar un paneo acá. 360. Bueno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Bueno, parece que hay una pintura ahí de arte cualquiera. Lisana les va a contar una historia ahora sobre las alpacas. Escuché que hay una casa de alguien y hay alpacas y como una tienda pequeñita para comprar, no sé, jabón, cosas así. Fuimos allá, era en el medio del bosque, no había nadie, no había nada. Enojada hoy Lisana. Mirá, no está contenta que está paseando. Estoy, pero no puedo hablar español. Así que no puede hablar español, que no le salen las palabras. Sí, también vemos muchos comentarios diciendo, cállate Mateo, deja hablar a Lisana, pero yo no puedo hablar y Mateo me está ayudando. Pero la ayuda a ella, pobrecita. Porque no tengo vocabulario. Pero la gente dice que no la dejo hablar, me cagan a pedo. Y si no... Si me quedo callado, no pasa nada. Exacto. La cosa es que tenía que ver las alpacas y fuimos y entramos con el auto. Estaban todas muertas, las alpacas se las habían comido. Hicieron carne de chorizo, no sé qué hicieron con las alpacas, las tiraron bajo un camión. Entramos, vimos que el tipo la estaba cagando, matando a las alpacas. Mentira. Agarramos, le dimos marcha atrás al auto y nos fuimos a la mierda. Mentira. Antes que nos cocinen a nosotros dentro de las ollas.
Me estaba matando las alpacas con una motosierra en la cabeza. No, ni en pedo, vos. Mentira. Nos fuimos toda la mierda, vos. Hay vida extraterrestre acá. Un auto pasando, no se puede creer. Bueno, miren lo que es el supermercado del pueblo, de la isla. Súper rústico, un súper re chiquitito en el medio de una isla de la nada. Súper rústico. Vamos a ver qué es lo que ofrecen dentro de este lugar. Siempre las máscaras. Siempre la máscara, póngansela. Mateo también. Yo también. Bueno, re chiquito el súper. Me puse la máscara. Bueno, el súper re chiquitito, re rústico. Uso la máscara así puedo respirar. Mirá las cosas que hay personas asado, ¡Epa! Tenemos todo acá, loco. Y acá, mirá, unas ollitas. Mirá, ponemos la fuentecita ahí. Qué grave. Todo, completo. Ahí viene Lisana, mirá, se agarró un helado. Ahí se pone feliz. ¿Querés hacer una chica estonia feliz? Dale un helado o un chocolate. Ya está. Sí. Con 2 euros la hace feliz. Y los estonios son tan, ¿cómo se dice? Perfeccionistas que pintan la casa del mismo color del auto, mirá. Corrí un montón, vi un oso. What the f... Qué mentira. No, pero Eso es terrible. justamente como con los alpacas, dice que hay un peñasco. Llegamos acá, es un bosque, Lleno de mosquitos que me picaron hasta las orejas. pero un bosque muy profundo y no veo nada. Le vi un oso. El oso que se le agarró a Lisana ahí en el bosque. Sí. Entonces creo que seguimos porque no sé dónde es. Y mira la ruta. Mira la ruta nueva, El ripio de Estonia. Con piedra blanca el ripio. 100 metros más adelante y hay una señal grande que dice peñasco. Después que tuve que andar 100 kilómetros marcha atrás para salir del camino 100 kilómetros. La guía turística. Nunca... Cuidado con esta guía, Si la contratan, cuidado, tomen cuidado que Nunca he estado. las va a meter en un camino perdido. Como me metió a mí. Bueno, la mosquitada que hay acá, madre mía. Creo que tenemos que... Nunca vi mosquito, mirá. Esto significa corra de los mosquitos, que está lleno. Qué bueno estos bosques, me encantan. Mirá las piñas. Mirá la zapatilla nueva de Lisana, qué bonita. ¿Les gustan? A mí mucho, me encanta. Son cómodas. Sí. Vamos a seguir por acá. ¿Por qué el piso tiene todo eso? ¿Qué es? ¿Pero quién lo puso? ¿Alguien o es natural? Ay, bien, no es natural. ¿Los mosquitos son de verdad o son también los pusieron? ¿Qué dice Lisana? Lee un poquito en estonio, a ver si la gente entiende algo de lo que decís. Kallaste pank, kujunes mereen murrutajat. Bueno, miren chicos, el estonio qué fácil que es de entender. Con un curso intensivo en 3 meses. En 3 meses podés hablar igual que Lisana si haces un curso intensivo de estonio. Es igual al español. Nomás que agarrás todas las letras, las pones en cualquier orden y eso es estonio. Terrible escalera acá. En el medio de la nada una escalera y un terrible bosque. Y mosquito. Uff. No, pará, me voy a poner la capucha pues. No se puede, boludo. Terribles mosquitos. Este es el Clift. Me estás jodiendo. No, miren lo que es el Clift. Les voy a mostrar. Esto es el turismo en Estonia. La naturaleza y los cliffs gigantescos. Si te caes de ahí te puedes morir. Mirá, mirá lo que es esto. Ahí se terminó. Mira, Lisana lo va a subir. Subí el cliff, Lisana. What? Uff, tiene un agujero el cliff. Lisana haciendo sus poses sensuales en el cliff. ¿Cómo voy a...? No sé, es problema tuyo. Bueno, sinceramente chicos, perdónenme decepcionarlos, pero no hay nada especial acá en este cliff. Estas cositas, ¿sabías que puedes comer? ¿Qué se va a comer? ¿En serio? Sí. Mentira. No, son muy saludables. Saludable. A ver. Eso es ¿Qué verde. es esto? Sí, También. son como nuevos. The fuck? ¿Te gusta? Comí uno. Tiene gusto de Ensalada con limón. el árbol de Navidad. Bueno, ¿qué es esto? ¿Son búfalos? ¿Búfalos estonios? Es la primera vez que veo una vaca con cuernos así, pero peluda. Quiero tener uno. ¿Y dónde lo ponemos?
en el baño. Sí. Miren qué lindo lugar este, la casita, ahí, y acá al lado, un criadero de búfalos. Este es un museo de la forma cómo vivían los estonios antiguamente. Ahí hay una casa que se puede ver ahí. Vi una película estonia, se las voy a dejar acá en la pantalla, está muy buena. El dueño de la casa tenía una casa como esta, realmente como la que se ve en la película, y una cerca también que dividía con el vecino el terreno. Y la casa era muy parecida con esta. Esta es nuestra casa para 2 noches y estamos haciendo un asado. Un asado quemado. Vegetales con pollo. Tiene pinta buena. Perdimos un pedazo del asado. Lo recuperamos. Dale. Oh no! It was me or you? You again? Oh no! My new pants. So sorry. Quizá en el volante, un peligro. Mira lo que encontramos acá. Terrible tanque de guerra. Origen, Unión Soviética, 1984.